Que Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, les saludo con mucho cariño, deseando siempre toda clase de bendiciones derramadas de la mano del Señor en sus hogares y deseando también con todo mi corazón que ustedes puedan reunirse y realizar este estudio bíblico. Continuamos este 17 de septiembre con el tema La familia y la lección número 3 son consejos preparativos para el matrimonio. El texto base o los textos base serán Efesios 5, 21 al 25 y 2 Corintios 6, 14 al 18. Efesios nos está enfocando la estructura del hogar, la autoridad en el hogar, y en 2 Corintios pues la importancia de no unirnos en yugo desigual para que el matrimonio sea agradable al Señor, para que no se dé una comunión entre la luz y las tinieblas. Vamos a memorizar un texto corto que se encuentra en Efesios 5:21 que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Con esta lección nos proponemos incluir el conocimiento de la voluntad de Dios como base del matrimonio. Analizar la importancia de una base espiritual para un matrimonio estable y analizar la profundidad de esa frase tan hermosa que decimos al momento de la boda, que dice: hasta que la muerte nos separe. Cuando vemos las parejas de esposos, sea en nuestra comunidad, en nuestra familia o en la iglesia, no sabemos cuáles fueron los pensamientos que hubo en esa pareja respecto del otro para llegar al matrimonio. ¿Qué fue la causa o lo que provocó esa decisión tan importante de unirse? Pudo ser por atributos físicos, por la situación económica, o como se dice ahora, por ese clic de la atracción física. Y estas fueron, pues podrían haber sido las razones que los llevó al altar. Pudo ser también un verdadero sentimiento de amor, amistad, compañerismo y propósitos o metas comunes. Cada pareja nos podría contar una historia diferente respecto de aquel momento en que uno al otro se vieron de una manera diferente y dispusieron en su corazón estar juntos para siempre. La responsabilidad de la familia y de la iglesia. Fíjense que en este inicio de los estudios estamos viendo los pasos previos al matrimonio. Ya más adelante las lecciones serán dirigidas específicamente a la vida en el hogar. Pero ya vimos el noviazgo y ahora, ¿cuáles son las bases? La responsabilidad principal para que un matrimonio vaya bien orientado está en primer lugar en la familia y en segundo lugar en la iglesia. Fíjense que cualquier investigación, cualquier texto que leamos acerca de estadísticas, nos dicen que el número de divorcios entre parejas cristianas aumenta cada día más, porque siempre ha habido un gran número de divorcios entre parejas no cristianas. Pero lo que nos asusta, lo que nos preocupa es que el número de divorcios entre parejas cristianas, evangélicas o no, está aumentando. Muchos de esos divorcios se hubieran podido evitar si hubiera habido un conocimiento de la pareja o aquel consejo oportuno que les permitiera buscar alternativas y evitar la ruptura. Evitar decisiones tomadas tal vez en un momento de enojo o desesperación. La preparación para el matrimonio no depende solo de la pareja. La familia y la iglesia deben procurar que ese torbellino de preparativos para la boda, ustedes pueden recordar
que cuando empiezan los preparativos para la boda, hay muchas compras, muchas cosas en qué pensar, el menú, los trajes, el lugar donde se va a realizar la boda, muchos preparativos. Pero la familia y la iglesia, repito, deben procurar que ese torbellino de preparativos para la boda no eviten que se les pueda dar a los novios la idea de cuáles deben ser los preparativos para su matrimonio, los más importantes. No es lo mismo preparativos para la boda que decir preparativos para el matrimonio. No sé si me captan la idea, ¿verdad? Preparativos para la boda pueden ser los adornos, el menú, la comida, los trajes, etc. Pero preparativos para el matrimonio es algo diferente. Ahí estamos pensando en organizar, en pensar así a corto plazo, cómo se va a manejar la pareja en lo económico, dónde van a vivir, cómo van a vivir, van a trabajar los dos, va a trabajar solamente uno, van a tener muchos hijos, no importa cuándo vengan, o van a planificar esos hijos, cómo va a ser el trato que van a llevar y la forma en que se van a relacionar con sus padres. A veces hay novias que no quieren salir de la casa de sus papás, descuidan sus quehaceres porque no están en su casa propia, sino que quieren estar siempre visitando a sus papás y dependiendo mucho de la mamá para la comida y también de parte de los novios. Entonces, todas esas cosas se tienen que platicar con los novios. Esos son los preparativos para su matrimonio. Y los preparativos para la boda pues también son importantes, pero no tienen que tener el primer lugar. ¿Qué va a hacer la familia? ¿Cuál va a ser la participación de la familia? Ya dije algo, pero la familia básicamente es los papás, los hermanos, si ya son mayores que la pareja. Ellos aportarán consejos de tipo práctico, tomados de su experiencia y que van a ayudar a la edificación del hogar que se va a formar. Fíjense que no importa el peinado, si el velo va a ser largo o va a ser corto, si el vestido va a ser caro, si lo van a comprar en una boutique o lo van a mandar a hacer. Es el cuidado del hogar, el cuidado de sus finanzas. Si hay empresas familiares, pues con mayor razón, el cuidado de las relaciones. Les guiarán los padres, hermanos mayores, los abuelos, si están en condiciones de hacerlo, van a guiarlos para una atención de esa transición de la casa de los padres a su propia casa, que es lo ideal, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas parejas se quedan viviendo en la casa de los papás, en la casa materna o en la casa paterna, pero lo ideal es que vayan a su propia casa. Y esa transición, yo le llamo transición, es decir, pasar de estar en un cuarto junto con mis hermanos, mi papá y mi mamá, a vivir ya en mi propia casa, solo el novio y la novia. Y en esa transición todos esos consejos van a ayudar. Mira, si vas a comprar muebles, algunas parejas comienzan tal vez solo con lo más indispensable y otras tienen la dicha de poder tener ya una casa totalmente amueblada. Pero en todo eso los novios van a necesitar consejos de tipo práctica. Y la iglesia dará a los novios las bases espirituales de su matrimonio. Fíjense que se acostumbra, y voy a poner esta palabra tan fea de acostumbra, pero así es. Cuando el consistorio aprueba la boda, se dice el pastor o la pastora les dará las charlas prematrimoniales. Muchas veces 2, 3 charlas que tienen que estar bien planificadas para que ellos puedan recibir las bases espirituales de su matrimonio. ¿Sobre qué bases van a establecer su hogar? ¿Cuál va a ser la relación con Dios? Ahí, en ese momento, el pastor tiene la oportunidad de conocer cuál es el pensamiento del novio
y cuál es el pensamiento de la novia respecto de su relación con Dios. ¿En qué lugar de sus prioridades está la vida de la pareja conforme a la voluntad de Dios? El pastor o pastora tiene que aconsejarles cómo debe ser la vida de pareja conforme a la voluntad de Dios. Y no tiene que ver con cuestiones personales, íntimas, directamente, pero sí con todos aquellos consejos que vayan a ayudarles a ellos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada de un hogar y qué es lo que Dios no quiere en el hogar? La adoración en el matrimonio es otro tema importante. ¿Cómo van a adorar? Y aquí en la adoración está la participación en el culto de adoración, su participación en el sostenimiento de la iglesia. ¿Van a dar un diezmo? ¿Están dando ya un diezmo y lo van a continuar dando? ¿O están solamente dando las ofrendas en las reuniones? La mayordomía cristiana, el devocional familiar. Miren, hay muchos temas, pero estos me parece que son los básicos, donde la pareja va a entender que al casarse no es nada más decir, bueno, ahora ya tengo mi casa, voy a vivir en esta casa y aquí nadie se va a meter conmigo porque voy a tener independencia. No, también en esa casa va a estar presente el Señor, que Él va a ser el invitado especial en ese hogar. ¿Y cómo le vamos a adorar? ¿Cómo va a ser mi vida de pareja agradable al Señor? Voy a adorarle junto con mi esposo en un devocional familiar sencillo en donde los dos nos propongamos leer la palabra cada día en la hora que más les convenga y orar juntos para que Dios bendiga su hogar. Lastimosamente, mis hermanos, la experiencia es que sale el esposo a trabajar, a veces también la esposa, no almuerzan juntos por razones de su horario. Ella llega, se pone a hacer todas sus tareas del hogar que tenía que haber hecho cuando estaba trabajando. A veces él llega también a esa hora, ayuda un poco y luego él sale y la esposa se queda en la casa. Cuando él regresa, a veces la esposa ya está dormida porque llegó en horas no apropiadas. Cosas así, prácticas, consejos que los pastores tenemos que dar a la pareja. ¿Qué enseñanza bíblica tenemos para los matrimonios cristianos? Porque también hay una base bíblica. Una pareja debe entender la voluntad de Dios para su matrimonio, y mejor si la conoce antes del matrimonio, pero también le sirve a las parejas que ya se casaron y se casaron sin preparación. ¿Y dónde va a encontrar? En una enciclopedia. Ahora las venden en forma de CD, que muchas veces se la regalan a uno como un regalo de bodas, pero se guarda y nunca se toman el tiempo de oírla. El texto de 2 Corintios 6, 14 al 18 nos dice la unión en yugo desigual. Muchas veces la pareja tienen diferente credo, diferente creencia en Dios. No van a la misma iglesia o uno va y el otro no va. Pero esto debe de tomarse en cuenta, no para decirles ustedes no se casen, sino para tratar de que los dos lleguen a entender y a ponerse de acuerdo de que una de las cosas principales para que su matrimonio funcione es adorar a Dios juntos. Cuando esto se logra, entonces va a haber una comunión con Dios sin interferencias. Cuando el novio, convertido ya en esposo, no tiene la misma fe, la esposa se va a sentir limitada de orar porque él la puede ver y tal vez no le va a gustar o no va a participar. Esos son los dos puntos principales que podemos sacar del consejo que nos da Pablo a los Corintios en la segunda carta. Y Efesios tiene un tema muy importante, ese que nos aprendimos de memoria,
Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa someterse en el temor de Dios? El texto se ha usado para decir el esposo es el que manda y la esposa debe estar sometida, y ciertamente así dice, pero el texto comienza donde dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces no está hablando del sometimiento físico, sino que del sometimiento en el temor de Dios. Es decir, estar los dos dependiendo de la voluntad de Dios y del temor de Dios. La estructura del hogar la toca también este texto, esta porción bíblica. Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo la cabeza del hogar. Miren qué entendimiento. Un texto que ha sido tan rechazado y puesto de diferentes maneras. Algunos pastores lo van a poner o enseñarlo para que la esposa ni siquiera levante la cara, y otros lo van a poner como que eso no es así, porque la mujer es la que manda dependiendo la corriente a la que nos pongamos a la par. Pero el esposo es la cabeza del hogar, así lo dice la palabra. Pero dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el esposo es cabeza del hogar, no está solo así como una afirmación tajante, sino que tiene ese así como. ¿Cómo es el esposo cabeza del hogar? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y hermanos, yo en muchas ocasiones he dicho a las parejas y a las hermanas, ¿qué mujer no va a querer estar y aceptar que el esposo es cabeza del hogar, si ese esposo es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, que la amó de tal manera que no le costó entregarse? Entonces la sujeción de la que habla el versículo 25 es una sujeción que se da en condiciones de una verdadera interpretación de esto que la palabra nos está diciendo. No es una sujeción para no dejarla salir, para no dejarla cortarse el pelo, para no dejarla que se ponga pantalón, para que no se ponga esa blusa porque no me gusta, sino que es una sujeción en un respeto, en una comunión, en una voluntad de obediencia, pero tomando en cuenta que ese esposo es un esposo que ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. La Biblia, los consejeros matrimoniales y las corrientes del mundo han interpretado este pasaje de muchas maneras, mis hermanos. Unas dicen que hay igualdad de género, que no se tiene que tener el esposo ninguna superioridad porque son iguales. El feminismo, el machismo ha hecho que estos versículos se tergiversen y se lleven a los extremos, pero en la palabra de Dios no estamos en un extremo ni estamos en el otro. Tenemos que estar en una interpretación sana del pasaje. Y definitivamente el hogar, la pareja, debe respetarse, debe estar, como dice aquí, sometidos unos a otros en el temor de Dios, y deben estar en un común acuerdo, en un sometimiento, en una obediencia que tiene como base el amor. De esa manera se evita que nos vayamos a los extremos, a la igualdad de género extremista, al feminismo que también es extremista, al machismo, y que podamos llegar en un momento dado a la violencia familiar. Hay esposos que de verdad usan la violencia física contra la esposa y aducen que están obedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los ha puesto como cabeza. Pero ese ser cabeza del hogar no es para golpear a la esposa, para limitarla de ninguna manera. Quiero que nosotros terminemos esta lección
pensando en esta frase, que la oímos, la dijimos con nuestros labios, todos aquellos que llegamos al altar, que llegamos al matrimonio, hasta que la muerte nos separa. Esta frase forma parte de los votos que se hacen en el matrimonio. Esto concluye la boda y es una declaración ante Dios, ante testigos, y a veces hasta nos emociona y nos hace derramar lágrimas. Pero representa que están ahí porque se aman. La pareja está frente a frente porque se aman, pero también están dispuestos a cumplir sus responsabilidades hasta que uno de los dos muera. Aquí, mis hermanos, no está aquello de que me voy a casar y de todas maneras ya sé que si esto no funciona, pues el divorcio. Sino que aquí estamos diciendo esta frase o tenemos que decirla con un completo entendimiento de lo que estamos diciendo. No decirla solamente por decir. Hebreos 13:14 propone un matrimonio honroso y un lecho respetado, sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? El matrimonio honroso es aquel donde el esposo y la esposa se respetan. Y un lecho sin mancilla, sin mancha, es un lecho en el cual no duerme una persona adúltera. Ni el esposo ni la esposa tiene relaciones con otro hombre porque respeta y honra el lugar. Aquí dice un lecho, está refiriéndose a la cama donde duerme la pareja, pero lo que está respetando en realidad y lo que está sin mancha es su matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, se dice en la riqueza, en la pobreza, en salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. No hay condiciones, ¿verdad? Si estamos en riqueza, pues entonces sí, hasta que la muerte los separe. Pero cuando haya pobreza, yo miro cómo agarro camino para la casa de mis papás, sino que son votos que se hacen voluntariamente y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que respetar esas palabras que dijimos, no bajo juramento, porque los juramentos son otra cosa. Los votos son todas aquellas promesas que yo hago frente al Señor. Y el matrimonio en nuestra iglesia no es un sacramento, es algo que se hace para bendecir la unión. Y voluntariamente los novios piden que el pastor oficie ese matrimonio. Y entonces voluntariamente ellos aceptan decir estas frases que los comprometen ante Dios, ante el pastor o pastora, ante la familia, los invitados, todos los testigos que están ahí escuchándoles. Les dejo esta imagen para que tanto los que están por casarse, los que están como novios pero no están pensando en casarse, pero algún día lo harán, y las parejas que ya están en matrimonio formados de muchos años, que tengan siempre presente hasta que la muerte nos separe. El secreto de decir sí para siempre. Que Dios les bendiga.